Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans. Me llamó la atención. Dije, mirá qué interesante esta conjunción de actores. El matrimonio es un acuerdo comercial. Sí, es cierto, pero el amor tiene que entrar en ese acuerdo. Creo que siempre en la vida, creo que la gran problemática de la vida es tener el equilibrio justo, saber cuál es el punto justo de equilibrio, cuánto hay de cabeza, cuánto hay de corazón. Y lo lindo es esto, ¿no? Que la película nos está haciendo pensar todo esto. Y la película juega mucho con el espectador en ese sentido. Te está presentando cosas que son muy cómicas, que funcionan muy bien porque estás jugando con la complicidad del espectador para que el espectador se ría y se dé cuenta de lo hipócrita que es. Celine Song, me parece muy interesante conocer a la directora, además que habla muy interesante todo lo que dice, su análisis, toda la filosofía que tiene detrás de las historias que narra. Yo lo que vi es un personaje que tiene una serie de creencias y vi un guión que mostraba ese viaje y la vida le lanza piedras a esas creencias y esas creencias se van rompiendo y va entrando en una nueva fase de su vida en la que es una nueva versión de ella misma abierta a ver la vida con otros ojos. Bienvenidos a Tiempos de Cine, el espacio donde el séptimo arte no solo se ve, sino que se siente y se vive en cada palabra. Soy Valentino Zumos de Estados Unidos y junto a mí está Alfredo Andreu desde España. Aquí cada episodio es una promesa, la promesa de descubrir los secretos guardados detrás de las mejores escenas, la promesa de entender el por qué se hicieron así y la promesa de conectar con las historias que nos hacen vibrar. Pero Tiempos de Cine es más que eso. Es un encuentro entre amigos, un lugar donde el cine se discute con la pasión de quienes lo hacen y lo viven. Hoy traemos el episodio... La última película de Celine Song, directora de Vidas Pasadas, que regresa con una historia que vuelve a poner sobre la mesa el amor, la memoria y lo que significa elegir en un mundo dominado por aplicaciones y algoritmos. Así que... abróchate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Roll camera. Silence, please. And action. Freddy, ¿crees que la mayoría de la gente elegiría al match perfecto, al unicornio o al ex imperfecto? Buah, es una gran pregunta. A día de hoy, fíjate, sabiendo que existen todas estas aplicaciones y que todos tenemos tan fácil acceso a ellas, siento que muchas veces son como el recurso de última hora, ¿no? O sea, como no hay opción de conocer a otra persona muchas veces de otra manera y tú recurres a una aplicación así. Entonces, pienso que, claro, cuando existe esa presión sobre ti, a veces no es fácil tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, puede que tomes una decisión muy racional y que el algoritmo pues te presente a alguien que cumple todos tus boxes, pero de pronto te encuentres con que esa persona no es, no sé, no exista ese componente, ¿no? En la película hay una frase, bueno, hay muchas frases buenas, luego las desglosaremos, pero hay una que dice, el matrimonio es un acuerdo comercial. Y dice, sí, es cierto, pero el amor tiene que entrar en ese acuerdo. Entonces, esta película sin duda se moja y explora esta pregunta que, bueno, vamos a hablar en este episodio sobre esta película y cómo la película responde a esta pregunta, ¿no, Valen? Claro, es que de eso va, ¿no? De eso va, de todo ese tema, ese dilema, ¿no? Entre lo racional y lo irracional a nivel amoroso, romántico, casamiento. Y de eso va la película, que es una joven y ambiciosa matchmaker, esa persona que se encarga de encontrar matches o ¿cómo se diría? Con gente que sea compatible, ¿no? Sí. Parejas como un Tinder humano. En Nueva York. En Nueva York, que se encuentra dividida entre la pareja perfecta, ¿no? Esa persona como ideal a nivel racional, y su ex, que es muy imperfecto y tiene sus cosas que uno podría decir que no es conveniente, digamos. Así ¿Tú que vives en Miami, ¿hay matchmakers en Miami? ¿Tú conocías este trabajo? Yo no lo conocía, la primera vez que lo escuché fue en la película, no tenía ni idea. ¿Vos conocías los matchmakers o no? No tenía ni idea. O sea, sabía que existía aquí en España Tinder, Bumble. Sé que hay más aplicaciones que no sé su nombre, pero no. Me da la sensación que debe ser algo medio de clase media alta, ¿no? Como algo que no se puede dar el lujo cualquiera. Me da la sensación, no sé. No dice cuánto. Bueno, sí, dice cuánto cobra ella. Dice que cobra 80.000 brutos al año. Claro, lo cual sí, no me parece conoce mucho. a él y le pregunta si él gana más o menos.
Sí, correcto. Pero no, sí, pasa que es una empresa, no sabemos cuánto cobra la empresa por el Claro, servicio. claro, ¿cuánto facturarán, no? Es una membresía Claro, cara, el tiene pinta. revenue. Sí, sí. Bueno, obviamente va a haber spoilers, como siempre en todos los episodios, porque vamos a desglosar, vamos a hablar. Quiero adelantarle a la audiencia un poco qué se va a llevar en este episodio. Venga, Vamos a cuenta. hablar del guión, el cual a Freddy le gusta mucho, a mí también, pero hay que charlar de por qué tiene esas cositas. Hay que hablar de la temática. Yo creo que tiene mucho para hablar de la temática, Freddy. Para hablar y tiene mucho. No sé si te pasó a vos. ¿Vos la viste solo o la viste acompañado? Pues mira, en esta ocasión la vi solo. Ah, yo la vi con mi pareja, con mi novia, y era imposible poder verla sin pararla y estar debatiendo constantemente la temática. Así que me parece que hay mucho para hablar y además de cómo se hizo, de Celine Song, una directora, es la segunda película y ya son todos hits lo que hace. Sí. Así que bueno, vamos al lío. Es la segunda, ¿no? Realmente Vidas Pasadas fue la primera y no ha hecho nada más, Celine Song, No he hecho a día nada de hoy. más. Yo hice una pequeña investigación que voy a contar en breve para los que están interesados acerca de Celine Dion, de dónde viene y por qué, cómo llega a ser una película. Y su primera película, Past Lives o Vidas Pasadas, llega a ser nominada a Mejor Película y creo que a Mejor Guión también. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo logró eso? Las dos con Total. A24, un estudio súper relevante hoy en día. Entonces, me parece muy interesante conocer a la directora, además que habla muy interesante todo lo que dice, su análisis, toda la filosofía que tiene detrás de las historias que narra. Además, ella nacía en Corea del Sur, pero vivió toda su vida en Canadá, entonces también no es como otros directores coreanos, que es más difícil quizás seguirle porque no hablan inglés, entonces, o español, o lo que sea, o que sí es más fácil para nosotros entenderlos, y tiene que estar con traductor, y se hace un poco menos fluida la conversación. Celine Song es muy interesante escucharla. Así que bueno, Habla ¿tiene como alguna muy relación? bajito, como muy tranquila, ¿no? Habla así, Sí, como muy como, bajito, sí. muy tranquila. Sí, 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 Habla sí. así. Yo he escuchado también muchas entrevistas para preparar el episodio, bueno, y porque me gustó mucho la peli, quería entender qué pasaba por Sí. su cabeza, qué es lo que ella quería contar, qué quería, o sea, por qué eligió esta historia, ¿no? Y no otra. ¿Y por qué crees? Y habla mucho así. Bueno, pues porque ella fue matchmaker. No te he dejado decir lo que ibas a decir, pero ella, cuando tenía 25 años, estaba viviendo en Nueva York y ella quería ser playwright, o sea, quería escribir guiones y, bueno, o obras de teatro, más bien, ¿no? Era dramaturga en Nueva York. Y entonces necesitaba un trabajo para pagarse el sueño, ¿no? Y Qué como loco, tanta ¿no? gente, ella dice, y como tanta gente en Nueva York, claro, yo intenté meterme a barista, ¿no? Para trabajar en un bar, pero Claro. claro, como en Nueva York todo el mundo está trabajando por su sueño, pues claro, te pedían 10 años de experiencia de barista. Entonces, digamos que Ah, el day job estaba muy competido, dice ella. Y entonces en una mirá. fiesta conoció a alguien que era matchmaker y le preguntó. Y ya, pues a raíz de eso empezó a trabajar como matchmaker. Y eso es lo que, esa experiencia, pues eso, le hizo a ella reflexionar mucho sobre pues, el algoritmo, cómo elegimos pareja a día de hoy, el mercado del amor. Somos mercancía en Claro. el mercado del amor, la mercantilización de ese deseo, bueno, todo eso. Claro. Interesantísimo, sí. Creo que tiene, ahora vamos a hablar más de eso, ¿no? Como que tiene un approach muy distinto a lo que suele tener el approach películas de amor, como muy de análisis real de atrás, tiene la escena de los cavernícolas, que me hizo acordar un poco, ¿no te hizo acordar Ah, a sí. Odisea Ah, 2021? sí, sí, sí. Con esa Sí, como elipsis. sí, que Barbie también cogía eso, ¿no? Al principio de la Claro, película y digo, van a coger todas la moda de... de Sí, la sí, pero elipsis hacia no atrás. iba por ahí. Luego comentaremos No, también a ver qué te parece que significa eso. sí, sí, eso está interesante Porque para la hablar. Hay mucho, hay película, mucho. porque la abre y la cierra la película, esa Sí, secuencia de los cavernícolas. correcto, sí, sí. Que es un Y te hombre hace pensar cavernícola y una también. mujer cavernícola, su pareja. Sí, sí. Me da la sensación que eso es muy tipo, bueno, es guión de ella, ¿no? De Celine, como, es como que es, me pasa como que me imagino que ella tenía todas esas imaginaciones de dónde vendrá el amor, de dónde viene, no sé, bueno, es para analizar luego. Yo lo que te quería contar, Freddy, es que te acordás la escena de los créditos que es el City Hall, ese ahí en Nueva York, que yo no entendí bien la verdad que lo que era cuando lo vi. No, normalmente los créditos son con pantalla en negro, ella decidió dejar como un plano del City Hall, gente entrando y saliendo. Y me parece que es interesante como para tener en cuenta, primero que ahí es donde se casó Celine Song, en el City Hall, en la parte legal, ¿no? O sea, el papeleo.
Y pensó, y ella cuenta en una entrevista que recuerda haber pensado que era el lugar más romántico del mundo porque es como que todo el mundo va ahí a hacer el casamiento y hay miles de historias de amor, cada historia de amor es distinta y ahí es donde van todos, es como un punto donde va todo el mundo y le gustaba la idea de que sea filmado, es como si fuera una cámara de seguridad que filma a toda esa gente entrando y le como que, no sé, le parecía que era interesante como algo que está todo el tiempo viendo a la gente casarse y le parecía interesante eso y me parece que ella me menciona como esto es loco porque esa es la parte como racional, legal del amor, y después está todo lo que uno no ve ahí, que es la relación, la conexión entre ellos, y ya es como algo que nos permite empezar a pensar en este dilema entre lo racional, lo legal del casamiento, del amor, y lo que le pasa internamente a cada pareja, y a su vez los créditos de Celine Song hacen referencia en sí también a su experiencia de haberse casado ahí, haber visto ese lugar, y ella cuenta que a veces hace el chiste que hizo toda esta película para poder grabar ese plano de ese City Hall que se le ocurrió como que fue también una semilla de la historia que tuvo. Sí, y además está grabándote la escena como si fuera esa cámara de seguridad, que es una secuencia que es un plano secuencia realmente, y tienes muchísimos figurantes que tienen que fluir, o sea, tienen que actuar, darse la acción y todo el mundo está actuando ahí y hay un montón de gente, ¿eh? No es nada sencillo, la verdad. Claro, encima solo para los créditos, o sea, un detallito muy menor, deben haber tenido que sacar permiso para y todo lo seguro para el lugar de City Hall, supongo, así que nada, Por un cierto, esto capricho. no lo había incluido en el guión, pero le escuché decir a Celine Song que dice, lo pasé muy mal con las secuencias de coche, que dice que le costó muchísimo trabajo hacer las secuencias de coche. Que tampoco piensas, tampoco esta película tiene tantas secuencias de coche. Pero ella No. dice, no te creas, lo que tiene la película, que no es mucho, pero de verdad que yo nunca había rodado, dice, una secuencia de coche, o sea, nunca había rodado con coches y debe ser muy laborioso, muy entrecortado el proceso, muy largo, o sea, debes avanzar como muy poco en el rodaje. Claro, depende cómo lo hagas. Yo supongo que en este caso, ¿qué presupuesto ha tenido esta peli? Valen. El presupuesto de esta película fue, lo tengo anotado por aquí, de $20 millones. Vale, 20 millones de dólares. Bueno, pues una película de 20 millones de dólares. Me imagino que querrán hacer las cosas muy, muy bien. Y eso les habrá hecho, pues bueno, pues hacerla con un grado de meticulosidad, ¿no? Sí. En un set de rodaje y, claro, debe llevar tiempo. Así Sí, que si y algún día ruedas una escena de coches, que lo sepas. sí, sí. No te la De hecho, planifiques para media jornada. Dedícale más. claro. Y una cosa, Freddy, ¿cómo crees que estuvo el recibimiento de la película? Hmm. Porque hubo bastante, ¿no? Como polémico. Claro, yo, bueno, luego damos también nuestra visión de la película particular de cada uno. Salí encantado de la película, no era la película de hecho que quería ver, yo quería ver en España Romería, pero no llegué a tiempo y me metí a ver en versión original Materialists. Y me llevé una gran alegría. Pero después me he dado cuenta que no es una película que haya funcionado extraordinariamente bien a nivel de audiencia, aunque creo que sí que ha hecho dinero, por lo menos ha Ujú. recuperado Sí. el coste, aunque luego se hayan gastado más en distribución. Pero Ujú. digamos que he hecho una recopilación de comentarios que la audiencia publica en Rotten Tomatoes, que es una de las páginas Sí, donde más escribe la gente su impresión, y ha polarizado mucho. claro. Parece ser que, claro, el tráiler vendía una rom-com, ¿no? Una comedia romántica, igual eso le lleva a la gente a tener unas expectativas que no eran las que luego te encuentras, ¿no? Entonces, es Claro. cierto que, pues eso, que dice que los diálogos invitan a pensar y un pozo que se queda días después. Hay gente que sí que dice eso, luego hablaremos, yo soy de esa opinión. Luego otras personas que destacan que les hizo replantearse su relación, incluso hubo quien cortó tras verla, eso dice algunas personas. Mira. Luego también otras celebran el mensaje, ¿no? De elegir el valor y el amor por encima del estatus. También gusta su aire noventero, dicen, pero con cerebro. Bueno, luego la fotografía limpia y una partitura que acompaña sin invadir. Eso hablaremos Ujú. también un poco después en el episodio.
En el otro lado, luego, pues las críticas también se concentran en 4 frentes, ¿no? Las que lo critican más. El ritmo, dicen que es lenta, que no tiene ritmo, que no coge la película en ningún momento, se pone realmente con momentum, con intensidad. Luego escenas que se alargan sin necesidad, dicen también. Claro. Luego también se centra mucho en el tema de la previsibilidad. Muchas críticas atacan a esta película diciendo que es previsible. ¿Sabes a quién va a elegir a la media hora? Dicen. El diálogo también. O sea, el diálogo a algunos nos parece maravilloso, que merece la pena hablar sobre él, cautivador. Yo me he leído el guión, luego, de hecho, he seleccionado los 6 mejores diálogos para mí de la película. Bueno, pues hay gente que ese diálogo lo siente forzado, es positivo, es decir, que cuentan más de lo que se necesita para poner en contexto al espectador, que eso es un gran fallo, todos lo sabemos de guión, pero bueno, yo no lo siento así, pero insisto, hay gente que lo ha visto así. De como más intelectual, de más hablar y de más tesis que de vida, dicen. Y luego también hay otro bloque de crítica que se centra en la química del trío protagonista, que para algunos no cuaja. Sobre el reparto, Pedro Pascal suele salir bien casi siempre, pues que capitanea cada escena, dicen algunos. Chris Evans recibe interpretaciones un poco mixtas, ¿no? Algunos dicen que es muy plano, otros, oye, es un milagro de contención y ha sido una sorpresa verlo en esta película. Y sobre Dakota Johnson es también muy controvertida la opinión de la audiencia, desde quien dice que es sutil, buena actriz, luminosa, y otros dicen que es monótona, o mal casteada para parecer pobre. Tiene haters la película. En cuanto al tema, hay quien, termino ya, aplaude la reflexión sobre el dinero, la clase y el deseo, y quien la ve como una moraleja de una línea, ¿no? El dinero no da la felicidad, ¿no? Que está estirada sin matices y no merece la pena. Es decir, no merece tanto la pena como para hacer una película sobre eso, dicen algunos. El veredicto del público no es unánime, pero bueno, parece que eso funciona mejor cuando la ves como drama romántico adulto con ideas y no como una comedia ligera. Es decir, si tú vas a ella pensando, me voy a ver cuando Harry conoció a Sally o una comedia ligera. Claro. Bueno, cuando Harry conoció a Sally también tenía una particular visión sobre la amistad y la imposibilidad de que 2 amigos sean amigos solamente, ¿no? Y no uno de los dos no desarrolle como enamoramiento hacia el otro. Pero bueno, digamos que está claro que su disfrute depende de tu tolerancia, ¿no? A ese género y al ritmo y a la conversación como motor dramático. Sí, aparte la temática es bastante polémico. Justamente también, seguramente ahora lo vamos a hablar mucho más, pero viste que es eso que en un momento ella dice, no, yo sé que está mal que me pasa, pero me pasa y me odio porque me pase. Y también creo que hay veces que hay cosas que uno dice, no, está bien, pero un poco me pasa y está mal que me pase. Y creo que hay mucha gente que quizás también le moleste eso, ¿no? La idea de quizás ver verdad que no le gusta. O sea, eso podría en sí también mismo, lo vamos claro, a hablar. sí, como... Sí. Me odio que vea el mundo con estos ojos, ¿no? O que al final esto se me termine imponiendo una y otra vez, ¿no? Y que lo valore, a pesar de que no quiera hacerlo. Es como un espejo de algo que le pasa y le molesta, quizás. Y hay gente, bueno, no le gustará, digamos, porque sí, pero creo que también puede haber ese efecto. Porque a mí un poco me pasó eso de sentir cosas que no me parecen bien, que igual un poco me pasan y decir, ¿están bien o no están bien? Bueno, ahora lo vamos a hablar un poco más en detalle, está ¿no? Bien, está bien que hayas rescatado eso de la peli porque es verdad que... Es verdad. Esos son cosas universales, pequeños detalles que hacen que luego la gente conectemos mucho con los personajes. Sí, en fin, sí, correcto. Bueno, ¿qué más me puedes contar, por ejemplo, sobre la cámara? Bueno, en la cámara hay una entrevista, no sé si la viste, que en un momento le hacen a Celine Song que dice que probaron varias imágenes, probaron varias cosas para ver la luz, el tema de cómo funcionaban los colores, cómo reaccionaban, y se quedaron con 35 milímetros, es decir, celuloide en film, lo cual también hizo en su primera película, en Past Lives, lo cual también aumenta los costos porque está filmando con celuloide que tiene, digamos que tenés que comprar el material, tiene un montón de limitaciones y demás.
más riesgos. Bueno, obviamente en esos niveles probablemente tengan mucho control y salga todo normalmente bien, pero tiene sus cositas. Tampoco es una película de demasiado presupuesto. Tiene varias locaciones, tiene actores importantes. Bueno, es una decisión interesante. No sé si hay algo más vos que habías investigado sobre el tema de la Yo cámara, sé de la que a ti te fotografía. gusta mucho la imagen, tienes, creo yo, una gran habilidad para encontrar siempre pues el plano bueno, en la composición, se te va muy bien. A mí me cuesta la estética más, como espectador la valoro y me gusta, pero crearla me cuesta más. Ujú. Y yo te quería preguntar que cómo la habías visto a nivel de fotografía esta película, porque Bueno, Nueva York con celuloide es, en fin, una maravilla, ¿no? gracias por el halago, primero. Y segundo, Es la verdad. para mí, en mi opinión, se nota como... Primero, viste que la cámara es una cámara un poco más quieta, es una cámara más visual, también tiene que ver con un poco, más visual quise decir, más observadora. Viste, también tiene que ver un poco con el pasado de Celine Song, para mí, que ahora lo vamos a hablar, que viene del teatro. ¿Ves? Entonces, Claro. me suena que hay algo ahí un poco de escenario, de observar a actores en una situación, ¿no? Como muy teatral. Los diálogos, bueno, claramente cuando uno sabe, cuando empecé a investigar, es claro, el teatro, ahí se nota como vibra el teatro en las películas de Celine. Y creo que hay un poco de eso, pero a nivel como iluminación, ¿no? Además de que se ve film y a mí tengo también una debilidad por la película filmada en celuloide, me gusta, me parece algo precioso. Me pasó que en muchas escenas me gustaron mucho cómo estaban iluminadas. En Past Lives también. El otro día hablaba con un colega director de fotografía que está enamorado de cómo está hecha Past Lives. Pero en el caso de. A mí me pasó en alguna escena, hay una escena en particular que es una de esas, ¿viste? Esos momentos que ella tiene esas entrevistas mano a mano con los clientes y le dice, Sí. no, me quiero que sea así, quiero que sea así. Hay una de esas que son, creo, 3 momentos así, 3 como secuencias de entrevista. Una de esas, creo, la segunda, la del medio, hay una iluminación que le da ella a Dakota o Lucy, que me pareció muy falsa, la verdad. Como rara, como que quisieron ponerle la luz como perfecta y no se veía tan natural. Algo que me parece muy bueno en general de las películas de Celine, que tienen una iluminación, bueno, las dos películas, que tienen una iluminación muy linda, muy controlada, muy perfecta, son como pinturas en ese aspecto, pero que se siente orgánico y natural, no te molesta. Que son iluminaciones que no se darían nunca en la vida real, pero se sienten orgánicas igual. En cambio, en esa escena particular, es la única que me hizo un poco de ruido. Invito a que la vayan a buscar, que se ve como un lado de la cara de ella, el lado derecho de su cara, que está como iluminado de una forma que no parece que sería la luz natural motivada del sol, de la ventana que está en ese café. Ese es el único como momento que a mí no me cerró, pero en general me pasa eso que acabo de decir, que la veo muy bien, muy prolijo, muy lindo, natural y orgánico, y encima con esos colores que genera el film, y en Nueva York como que tiene toda la mezcla para que sea una muy linda pieza, me parece. ¿Qué te pareció? ¿A vos también te pasó algo así o no? En general, con la visual. No, me estaba dando cuenta que igual no mueve tanto la cámara precisamente porque busca ese grado de perfección con la iluminación. Sí, es posible también, pienso yo. Sí. No puedes mover tanto la cámara cuando tienes la luz de contra perfectamente, ¿no? Rellenando justo la parte de atrás de la Mm, cara que quieres del personaje para separarla del fondo, para hacerla más tridimensional, para, ¿no? La luz, como le incide en los ojos, perfecto, ¿no? Como sí, le embellece, no sé qué. Claro, si es prácticamente una luz de estudio, ¿no? No puedes mover ni al personaje ni la cámara. No lo claro, había sí, sí. pensado. Yo más que pensaba que me sorprendió que la película, a pesar de ser celuloide, no tiene un grano muy marcado y no tiene esa textura rugosa ni no sé, que le podría ir más a otro género, ¿no? De película. Y claro, revisándolo, efectivamente, es que las lentes que han usado son... le dan ese aspecto también, a pesar de que sea celuloide y que no sea un digital, pues oye, ese aspecto nítido, limpio, que a las Sí. pieles, una película que tiene muchos primeros planos, pues les va muy bien. Y ese, el contraste también está como muy controlado, no son grandes contrastes. Ujú, En fin, sí. sí que tiene un look un poquito vintage, como cualquier cosa que sea celuloide, Sí. pero que está muy cerca del digital también. Entonces está ahí un poco entre una cosa y otra, me parece curioso.
Sí, sí, me pasó, pienso lo mismo. Se ve muy moderno igual, se ve muy bien y además, pero sí tiene, sí, se ve bien y hablando de los planos cercanos, y ya estamos hablando ahí, yo te comentaba el plano de Dakota, el plano de Sí, Lucy, el personaje de Lucy. ¿Qué te pareció sí. en general a vos el cast, esos tres que vos mencionabas que fue criticado? ¿Qué te pasó? Primero, a mí, al ver el póster ya me Tú pareció cuéntamelo loco. tú primero. Dime tu visión. Y A luego te ver, digo yo la bueno, mía. perfecto. Mira, yo pienso que primero al ver el póster, ya ver los tres, es como que se mezclan tres actores como quizás de diferentes tipos, ¿no? Como uno en general, si ves a Ryan Gosling con Emma Stone, te cierra, van juntos perfecto. Ahora, Dakota Johnson con Chris Evans, Capitán América, con 50 Sombras de Grey y Los Cuatro Fantásticos. Era como una Sí. mezcla que me llamó la atención. Dije, mirá qué interesante esta conjunción de actores. La cual creo que no me fue ni para bien ni para mal, sino que simplemente me llamó la atención. Y al ver la película, a mí me pasó que primero me gustó mucho Dakota, sentí que estaba muy bien, no sé, a mí me gustó la interpretación de ella, la escuché también muy criticada, pero a mí creo que ella como el personaje, como está construido, y su interpretación, cómo lo lleva, sentí que es gran parte de que me haya gustado la película. Y a mí Pedro Pascal, sinceramente, no me mató, no me gustó mucho, pero a su vez pienso que puede ser justamente eso que nos muestran, esa poca química que se ven, en mi opinión, entre Lucy y Harry, ¿no? El personaje de Dakota y el personaje de Pedro. Entonces me parecía un poco soso, poco atractivo, poco que quizás era eso que se estaba buscando a nivel que nos pase, que no nos pasa o no me pasó con Chris Evans, que sí lo sentí un poco más cálido, un poco más, me gustó un poco más eso. Y no sé si tuvo que ver la interpretación, yo creo que estuvo bien la de los tres. Yo escuché muchas críticas también al respecto. Pero a mí me pasó eso. Me pasó que Pedro Pascal no me movió mucho. El John, el personaje de Chris Evans, me generó un poco más de empatía, un poco más de sentir. Sentí un poco más lo que le pasa. Y a Dakota me hizo. Creo que es la que lleva la película adelante. Obviamente, porque es la protagonista, pero creo que su interpretación y su personaje me hizo surfear la película y me hizo sentir algo, porque a su vez creo que no hay ningún conflicto demasiado grande en esta película. No hay un conflicto así, un obstáculo demasiado grande que te genere tensión. Sin embargo, creo que esa actuación de ella y el personaje me pasó eso. ¿A vos qué te parecieron ellos? La conjunción, la química, ¿cómo lo sentiste? O sea, Pedro Pascal es verdad que tiene eh, ese aspecto de... O sea, tú le pones la cámara delante y es Pedro Pascal. O sea, tiene... llena el plano, ¿no? Mm, sí, Es interesante verlo. No sé, sí. es... eh, no sé, me parece que le va... La cámara le queda bien, le sienta bien. Chris Evans y Dakota Johnson siempre... A ver, no es la primera vez que hacen papeles también de películas que no son 50 sombras de Grey en el caso de Dakota Johnson o Capitán América, ¿no? En el caso de Chris Evans. Ujú, De hecho, me han recomendado mucho, a raíz de la película he hablado un poco de Dakota Johnson con algunos amigos del cine y me han dicho ujú. que sí que les gusta Dakota Johnson, ¿no? Y la defienden. Y que incluso les gusta en 50 sombras de Grey, a pesar de que, bueno, sea una película, pues, muy comercial. O sea, nada que ver con esto, ¿no? Claro. Y me han recomendado de ella Chacha Real Smooth, que es en castellano, bueno, aquí en España la hemos traducido como Bailando por la vida. Mm. Vale. Bueno, Chris Evans, fíjate, a ver, no me enamoran. O sea, yo los veo y no. O sea, no son Ryan Gosling y Emma Stone. No, no, Ujú. no hay eso. Para mí, yo no lo veo. No, no, no veo eso en estos dos actores. Les veo muy buenos, les veo obviamente solventes, defienden bien el papel, pero no los veo. No me matan, como dices tú, ¿no? No, no sé, no, no, Sí. no me. No sé, no, 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 no me parece que estén a esa altura. Sin embargo, creo que el guión está tan bien escrito y los personajes están tan bien escritos y están seguramente también tan bien dirigidos en el momento que en esta película no se puede decir nada malo sobre ellos. Están bien. Esa es la realidad, están bien. Pero es cierto que
Pedro Pascal, para todo lo buen actor que es y toda la... Bueno, pues es el personaje que tiene, ¿no? También es un poco incluso, tiene un punto que no lo llegamos a conocer del todo, ¿no? Como sí que Sí. conocemos a los otros dos, que nos cuentan Ujú. sus miserias. Este es como el personaje rico del que no nos terminamos de fiar del todo y un poco Un poco oscuro y flat. al fin... Y tiene una salida también de la película en la segunda mitad que también es un poco incluso humillante, ¿no? O sea, sale ahí cuando nos enteramos, bueno, cuando lo deja antes de ir a Islandia y se entera de que se ha operado las Las piernas para piernas. ser más alto. En fin, tiene una salida ahí como que no le, obviamente no hace que nos acordemos de Pedro Pascal en esta película diciendo qué pedazo de interpretación, pero lo Sí, hace, insisto, Pedro Pascal, lo hace bien. sí, y sobre todo eso, que ese papel de galán interesante y de atractivo y seductor le va a la perfección. La que me sorprendió muchísimo, y lo tengo que decir aquí, se llama Zoe Winters, que es la que Sí. hace de Sophie. O Ujú. sea, tiene... todas las veces te diría yo que aparece en la película, pero en concreto el diálogo que tiene al principio con ella cuando le dice que el match no quiere volver a quedar con ella y se decepciona y se echa a llorar. Luego el diálogo que tienen cuando la para por la calle, cuando Ujú. ya ha denunciado a la compañía, ¿no? Porque el match Sí, con el que le han tramitado la cita la ha agredido. sí. em, y entonces Lucy va por la calle, la está esperando, va detrás de ella, le pide por favor que la escuche y ahí lo que le suelta, ¿no? El speech de Sophie es brutal. Bueno, pues ahí en ese Ujú. momento esta actriz, Zoe Winters, está increíble. O sea, increíble como está, vamos, yo no sé cómo estaría en el combo viéndolo Celine Song, pero vamos, me parece un regalazo que un actor secundario te haga eso en una película. Porque es Mm, como decir, buah, si el actor secundario está a este nivel, qué película, ¿no? claro. Y luego Sí. también al final, en la parte final también, cuando otra vez la está consolando y está en su casa, la ha llamado porque estaba el otro, ¿no? Mike, esto. El Sí. match que seguía ahí, el agresor que ha ido hasta su casa y que la está llamando y le está intimidando, Sí. pues otra vez ese diálogo está muy bien, ¿no? Pero Ujú. eso es lo que te diría. Sí. Ok, ok, interesante. Bueno, me gustaría, Freddy, que me comentes un poco eso de los guiones, perdón, de los guiones, de los diálogos que tuviste marcando. Vos te leíste todo el guión y sacaste de ahí algunos diálogos. ¿Cuáles son los...? El guión no está disponible. No está Ok. disponible. Lo busqué por todo internet. No está. A lo mejor dentro de un mes, 2 meses, medio año, sale. O igual no sale nunca. Lo Ujú, busqué en Reddit, que ujú. ahí suele haber de todo, pero Sí. tampoco. No lo encontré. No estaba ahí. Y al final conseguí una transcripción Ah, completa, sin acciones, solamente diálogos. ok. Y le pedí a ChatGPT que me los limpiara, que me los ordenara y corrigiera fallos que hubiera. Y al final me lo imprimí y lo pude leer entero porque la verdad es que disfruté mucho y quería ver cómo trabaja los diálogos esta mujer. Ujú. Tengo varios seleccionados. Voy a leer Sí, quizás uno, dos o tres y me dices tú a ver qué tal, cómo reaccionas sí. ante ellos. Y luego, si Dale. quieres, podemos también dejar en las notas del episodio un enlace a este PDF que es, digamos, solamente los diálogos de la película ordenados de principio a fin. Perfecto. Vale. A ver, claro, le dice en un momento la jefa, trabajamos con la parte más íntima, extremadamente personal y no oficial de sus vidas, esa que preferirían ver borrada del registro. Esta frase me gusta mucho porque lo que has dicho tú antes, ¿no? Todas estas secuencias en las que tienen la matchmaker está hablando, está entrevistando, ¿no? Sí, A las parejas y les pregunta, oye, ¿qué estás buscando, no? Y la gente dice unas cosas sí, que no le, vamos, no le confesarían ni al psicólogo, o sea, ni al claro. psiquiatra. Es como que no tenga, hay uno que dice que no tenga un IMC de más de 20. No Sí, fatties, no blacks, no no sé qué. Luego sí. uno que ya tiene pues, sus 45 o 47 años que dice, no, yo solo quiero 27, 28. Y le dice, pues tengo un match perfecto para ti, es una chica estupenda, muy maja, muy guapa,
no sé qué, tiene 31, tal, le dice, no me has entendido, no quiero una de 30, quiero una de 27 o de 28. Le dice, pero 30 es casi 27, parece que tiene 27. Le dice, no, es muy importante que esté en sus 20 porque a partir de los 30 ya se empiezan a, digamos, darle vueltas con el tema de la maternidad y se empiezan a... Y entonces, quiero Sí. alguien que no se agobie con ese tema. Bueno, Todo súper frío, súper calculado, súper racional. sí. También hay uno que no sé si te acordás que dice, quiero la personalidad de esta, la forma de vestirse y el cuerpo de otra. Como que conoció 4 chicas y quería la combinación de 4. Y Lucy le responde, buenísimo, ya que soy Doctor Frankenstein, perfecto. Todo súper como... y lo más interesante es que nos parece verosímil. Por lo menos a mí me parece verosímil Total. esas personas pidiendo esas cosas. Es algo que a su Sí, vez es muy sí. hipócrita porque ningún humano tiene tantas buenas cualidades. Y la película juega mucho con el espectador en ese sentido, porque ahí te está presentando cosas que son muy cómicas, que funcionan muy bien porque estás jugando con la complicidad del espectador para que el espectador se ría y se dé Sí. cuenta de muchas veces, de lo que estamos pidiendo y de Ujú. lo hipócrita que es, lo que acabas Sí. de decir. De hecho, también hay en una ocasión que dice, de hecho es la propia Sophie, que dice, cuando le dice que el otro la ha rechazado, dice, no lo entiendo, es que no estoy pidiendo el hombre perfecto, solo estoy pidiendo the bare minimum. O sea, solo pido lo mínimo. Le ha pedido un montón de cosas, ¿no? Que cobre más de Sí. 100.000, que no tenga más de 40 y no sé qué, que Claro, mida claro, más claro. de 1,70 no, que mida más de 1,80. Claro. Que todo el rato le está... Bueno, entonces, te leo un par de diálogos más. Te voy a Dale. leer el de Sophie, ¿vale? El Dale. de Sophie cuando le está persiguiendo Lucy por la calle después de que haya denunciado a la agencia porque le ha agredido el match y no la quiere ver, la está esquivando y finalmente la consigue parar y tienen Ajá. esta conversación, ¿no? Y entonces Lucy empieza defendiéndose y diciéndole, no sabía de lo que era capaz. Entonces dice Sophie, ya veo, así que sabías su altura, que era mentira, por cierto, y su trabajo y su salario, que también eran mentira, para que conste, y sus cargas, que en realidad no eran gran cosa, esto no sé a qué se refiere, igual es un error de traducción, pero no sabías quién era, le dice, como persona, como hombre. Bueno, pues yo sí, porque salí con él y lo descubrí, y es el tipo de hombre que se emborracha y te sigue al baño. ¿Por qué me presentaste a alguien así? Y dice Lucy, era un buen match, claro, ella que va con su agenda, ¿no? Con su Sí, Moleskine, sí. con su notebook, ahí como apuntando todo lo que le dicen en las entrevistas para ver con quién lo junta, ¿no? Y dice, era Ujú. un buen match, tenía mucho potencial, marcaba todas nuestras casillas, ¿no? Nuestras boxes, todos Ujú. los tics. Y le dice Sophie, la verdad es que me lo presentaste solo porque piensas que no valgo nada. Y le dice Lucy, no sabía qué iba a hacer contigo. Y dice, y le dice Sophie, yo pensaba que trabajabas para mí, pero todo este tiempo era yo quien trabajaba para ti. Era mercancía sin valor. Y querías Ujú. colocarme a cualquiera que quisiera aceptarla. Pero no soy mercancía, le dice. Soy una persona y sé que merezco amor. Y se va. Ujú. Este es un diálogo que también me gustó mucho y está, insisto, Zoe Winters, de verdad, animamos a que la gente se fije en ella porque de verdad que hace una interpretación sobresaliente. Y luego, Ujú. cuando ya están en la parte final, Chris Evans y Lucy, que también tienen algunos de los mejores diálogos, Ujú. le, se va a ir ya Lucy, se va a ir, van a venir a buscarla o lo que sea, ¿no? Pero no se van a quedar en el piso del otro porque, bueno, es imposible, ha estado consolando a Sophie toda la noche, bueno, han tenido un acercamiento, pero al final, digamos que no está claro, ¿no? No está claro que se entiendan bien, no está claro tampoco que él haya tenido una conversación clara con ella y entonces ahí en Ujú. las escaleras de entrada, ya a punto de despedirse, le dice él a ella, ¿no? Chris Evans a Dakota Johnson. Me preguntaste cómo podía quererte. Y dice, es lo más fácil del mundo. Yo también te quiero, le dice ella, más de lo que imaginas. Y le dice, ella a él, es la única razón por la que sé que soy capaz de amar. Tú eres la única razón por la que sé que soy capaz de amar. Sí. He estado haciendo cuentas, le dice él. Y le dice, ¿ah, sí? Sí. Y estoy listo para hacerte una oferta, dice él.
Vale, aquí va la oferta. Te quiero ahora como te quise antes, te querré hasta el día en que me muera. Eso es una garantía de por vida. Y no lo olvidaré ni siquiera cuando las cosas estén mal. Me pondré un recordatorio en el calendario cada día para no olvidar que te quiero. Seré tu certeza. Esa es mi oferta final. Y no podemos negociar porque no tengo nada más que ofrecerte. Y le dice, trato hecho. Y ya está. Y dice, ahora admito que no estoy seguro de poder dejar de estar arruinado. No tienes por qué preocuparte por eso. Y entonces le empieza a prometer pues, que se va a apuntar a más castings, que hará no sé qué, que trabajará más horas. Y bueno, y la frase final, ¿no? En el parque con la que cierra la película, que también Selinson la ha comentado, a ver qué te parece, cuando, bueno, pues se están encontrando en el parque y él le pone, le va a poner ese anillo, esa margarita, ¿no? Que es la que le hemos visto también a los cavernícolas, que él le pone a ella, que es un anillo, bueno, pues improvisado, que no tiene brillantes, pero bueno, tiene su carga, ¿no? Es sentimental. Y le dice, ¿quieres tomar una decisión financiera realmente mala? Would you like to make a very bad financial decision? Y esa es la frase con la que cierra la peli. Y Celine Song decía, ¿ves esta frase? La metes en cualquier otra película romántica y no encajaría. Dirías, ¿quién ha escrito esto? Pero en esta película, que va sobre eso, la matemática del amor, ¿no? Los checks en los tics, que cumpla todos los requisitos, ¿no? Ella es una mente matemática al principio de la película, que va cambiando. Dakota Johnson, ¿no? Esa matchmaker que ve todo en números, en esta persona me encaja con esta otra, porque todo es una ecuación, ¿no? Es muy fácil. Pues esa frase es muy específica para esta película y por eso funciona tan bien. ¿Qué te parece? Sí, correcto. Tengo algo para decir justamente de eso. Yo vi la misma entrevista cuando le pregunta a una chica, le dice, ¿cuál es tu diálogo favorito? Y ella dice ese de la decisión financiera. Y dice esto, ¿no? Que vos decís. Y eso me hizo pensar mucho, que también lo dice, ella un poco me dio la idea de todo este como metalenguaje, el lenguaje interno de la película, que quieres tomar una decisión financiera realmente mala, en cualquier otro contexto no significa nada más que lo obvio, y en ese contexto significa que querés casarte conmigo, o te amo, o... Entonces, es una traducción, es como, tiene un lenguaje interno, no sé si sería metalenguaje la palabra, como un diccionario propio, que tengo varias otras de esas frases que tienen esto, ¿no? Que hay muchas como frases internas dentro, que es algo que nos pasa a todos internamente en nuestros círculos familiares, amistosos, tenemos nuestras propias palabras, nuestros propios chistes internos, y creo que una de las cosas más poderosas de esta película es eso, como logra generar un diccionario propio que todos entendemos, muy claro. Y nada, me gusta mucho. Esos diálogos me parece que son muy interesantes y me parece que hay 2 diálogos más, que bueno, obviamente no vamos a leer todos, pero el de Pedro Pascal, Harry con Lucy en el restaurante, cuando ella le explica por qué él es un unicornio, todo ese diálogo que hay muchos planos que son muy largos, sin cortes. Sí. Y después el otro plano que está en el casamiento, ahora después lo hablamos bien todo igual, pero ese que él explica, le dice, ¿qué vas a desecharme de nuevo si yo no tengo nada? Y ella le dice, como que ella admite que es verdad que él no es bueno, no va, pero bueno, esos me parecieron también muy buenos, así que muy lindo analizar los diálogos, me parece que es una de las cosas más fuertes. Sí, lo has dicho, es el subtexto muchas veces del diálogo y efectivamente esa pregunta final de ¿quieres tomar una decisión financiera realmente mala? Realmente lo que le está preguntando es ¿te quieres casar conmigo? Y en vez de decirle ¿te quieres casar conmigo? Le dice ¿quieres tomar una decisión financieramente realmente mala? Realmente mala. Entonces ese subtexto es lo que mola y eso es lo que hace gracia y es lo que el espectador completa, ¿no? Y está muy bien. Correcto. Háblame de la cámara y de las decisiones de los encuadres. Bueno, ya me has hablado un poco de ese tema, pero si lo quieres cerrar ya. Sí, yo quería comentar algo más y ya unirte esto con Celine Song, conocer un poco más de dónde viene. Quería comentarte, porque no sé si te pasó a vos o te pasa en general con esta y Past Lives, con el cine de ella. Yo lo noto un poco más como... Porque hablábamos antes del poco movimiento que tiene la cámara, que hay algún plano, sí, que tiene un poco más de movimiento, cuando, por ejemplo, el personaje de Chris Evans, John, se despierta y se empieza a mover por todo el departamento, le tira el teléfono en la licuadora al amigo, todo ese momento es cámara en mano y todo así, bastante movimiento. Pero en general, las tomas de ella son bastante firmes, quizás haya un paneo suave, un movimiento, pero además del movimiento en plano, digamos, la cámara que se mueva por el espacio,
hay pocos valores de plano por escena, no es que no te hace tantos, para filmar una misma escena, no hace tantos planos en general, de acá de allá, es como plano abierto, un plano cerrado, otro plano cerrado, bastante simple, bastante todo chiquito y controlado, y como muy espectador, muy observadora la cámara, y me hizo acordar a mí, por ejemplo, cuando revisaba Past Lives también o Vidas Pasadas para este podcast, a el cine como de francés, me hizo acordar mucho una película que se llama El Rayo Verde de Eric Romer. ¿Qué dices? Que, Ostras. sí, que me hizo acordar porque hay un plano, pero me hizo acordar más Past Lives, pero después revisando nuevo Materialist, también lo noto un poco, que es eso de, por ejemplo, hay un plano en Past Lives que están en una mesa sentados charlando y escuchamos como la conversación de varios, que es un plano muy parecido al de Rayo Verde, que es una película viejísima, de cine francés, y noto eso, ¿viste? Como en el diálogo de Harry y Lucy también. La cámara ahí, hay un pequeño dolly in, o zoom in, creo que es dolly in, que se mueve la cámara hacia adelante, o en español se llama dolly in también, travel in, no sé. Y bueno, y eso es como muy, muy teatral también, y muy como de cine más europeo, más posicionado, y me une con lo que vos decías, que la gente dice que es lenta, aburrida. Bueno, tiene eso, es verdad, es más lenta, es más observadora, deja correr el tiempo más, no hay tanto corte, se quedan las pausas, es como mucho más. De hecho, el plano de también cuando ella está hablando con la jefa y le dice, no, pero ¿cómo puede ser? Y atrás vemos atrás que están festejando el resto de las compañías de trabajo, y la cámara está ahí, se queda quieta, no se espera, viene la gente, entra, todo en la misma acción, no hay corte, no se intenta avanzar, se intenta reflexionar, pensar, esperar, dejar que corra. Así que bueno, y eso también lo uno con el teatro, y ahí ya uno con de dónde viene ella, porque busqué Celine Song, vamos a investigar a ella, y digo, Past Lives, Materialist. Dije, no puede ser. Esta mujer que tiene un poder, no sé, ¿cómo logra hacer esto? Bueno, además ambas películas con A24, en Past Lives 12 millones, en Materialist 20 millones. Uf. Y en Materialist recauda aproximadamente 100 millones a nivel mundial. En el caso de Past Lives fue menos, 23, pero bueno, es una película que tiene mucho diálogo coreano, un poco menos. 100 millones ha hecho, claro, de momento. Sí. Wow. Sí, de momento. Y veremos qué sucede a lo largo del tiempo, también con el tema de los premios. Pero ella viene de... Freddy, para. Cuenta, ¿qué pasa, Valen? Tenemos una noticia para todos ustedes que nos vienen apoyando y siguiendo en este podcast, Tiempos de Cine. Tenemos Patreon. Exacto, es una novedad que nos hace mucha ilusión compartir, porque desde que Valen y yo creamos este proyecto de Tiempos de Cine, teníamos muy claro que no lo queríamos dejar en algo entre él y yo, en una conversación entre los dos, sino que queríamos realmente hacer algo más grande, crear una comunidad de cinéfilos que vean y sientan el cine como lo sentimos en Tiempos de Cine. Entonces, si no te quieres quedar fuera de esa comunidad y quieres formar parte de ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedes obtener por formar parte de ella, Valen? Si formás parte de la comunidad de Tiempos de Cine, vas a poder acceder a votar y elegir junto con nosotros qué películas vamos a analizar en el siguiente episodio. Buenísimo. Vas a poder enviar audios para que podamos escuchar durante los podcasts y todos juntos analizar mejor las películas. Y a su vez estamos trabajando en que podamos tener un grupo de WhatsApp, todos los que seamos parte de esa comunidad, para poder hablar de cine y poder decidir qué vamos a hablar y en el podcast, y alimentarnos toda esta comunidad tan linda. Y a su vez, obviamente, también van a estar aportando y ayudándonos a que nosotros podamos seguir haciendo esto que tantos amamos y también tanto esfuerzo nos lleva y tiempo, y pueden ser parte de esta comunidad que realmente ama el cine junto con nosotros. Exacto, así que tanto si simplemente quieres, apoyarnos para que esto sea posible y lo podamos mantener, como si quieres formar parte de una forma más activa, adelante, entra en el link que te dejamos en este episodio en la descripción para formar parte y crear esta comunidad de Tiempos de Cine. Chao, volvemos al episodio. Ella viene de dramaturga, ella escribe teatro, ¿no? Nació en Corea del Sur, como me conté antes, pero se creció en Canadá, estudió en Columbia University, dramaturgia, un máster. Su obra más conocida antes del cine fue Endlings, en 2019. Past Lives, ahora no recuerdo exactamente cuándo, pero creo que fue el año pasado o el anterior que se estrenó. Después en la televisión trabajó como guionista en la serie The Wheel of Time de Amazon. Entonces venía de teatro, pasó por guionista en televisión, pero no había dirigido cine, no había hecho cine. Y con el guión de Past Lives, escribe el guión de Past Lives
que es el anterior, que se les recomiendo que la vean si no la vieron todavía, y inspirada en su propia vida, en cosas que le han pasado con la inmigración, el amor en la infancia en Corea, cosas muy comunes de un inmigrante y todo ese tipo de cosas. El guión entró en Blacklist 2020, que es una lista de mejores guiones no producidos de Hollywood, y al ganar eso compró él, digamos, la confianza de A24, el apoyo a A24, que con ese reconocimiento apostaron por financiar la película de Past Lives y dirigir su propio material. Ganó la lotería, básicamente, y obviamente con el trabajo, ¿no? De haber sido dramaturgo, haber hecho todo lo que hizo, pero bueno, tuvo también su grado de suerte, imagino. Y ahí, bueno, hace Past Lives, se estrena en Sundance, fue un éxito, tuvo nominación de Oscar, y ahora ya está. Yo creo que hoy está en top directores de Hollywood, instantáneamente, muy rápidamente, por esa nominación, y que a su vez ha gustado tanto. A mí Past Lives me gustó mucho. Hay mucha gente que escuché decir la mejor película del año, una de las mejores películas que vi en mi vida. O sea, impacta mucho, tiene ese factor también al contrario Materialist, que uno dice, que escuché también que decías, ¿no? De, es muy obvio, al principio ya se es obvio con quién va a quedar. En cambio en Past Lives es como más La La Land, esa sensación de amor que no sucede, que no termina de concluir, esa sensación que te deja pensando y sufriendo ahí. Bueno, nada, interesante para poder entender más a Celine Song, saber de dónde viene, quién es, y me parecía que estaba bueno también ir un poco por eso. O sea que, sí, pues mira, he aprendido que obviamente ya tenía su pasado en el teatro y no sabía que había trabajado en The Wheel of Time, en la serie. Pero sí, es increíble que le pongan 12 millones de dólares en tu primera película sin haber dirigido previamente. Sí. Porque has dicho que estuvo en Blacklist, su guión. O sea, ganó, fue no sé, hay que hacer una competición de guiones. Entró en una lista, Blacklist. Sí, como Air, que es como la película de las Nike de Michael Jordan. Air. Ok. Ese también estaba en Blacklist, me acuerdo, cuando... Claro, es una lista como de guiones que no se hicieron. Entonces, en 2020, y ahí fue cuando A24 lo habrá visto y dijo, vení. Y se ve que probablemente también tenga contactos, anda a saber todo el lobby que puede haber hecho ella, no sabemos todo eso, pero estrategia, no sabemos toda esa parte. Pero bueno, evidentemente es loco pensar que no hizo nunca, creo que ni siquiera, o sea, por lo que encontré, no hizo cortometrajes, o sea, no tenía experiencia con cámaras, porque, o sea, realmente es increíble. La verdad que el trabajo que hace es fenomenal, tiene un estilo, obviamente, que creo que le hace justicia de donde viene, al teatro. Sí. ¿No? Sí. Mucho diálogo, buenos diálogos, dramaturgia, claramente, se nota eso. Sí, se apoyará en un buen dire de foto, en un buen equipo de cámara y seguro que ellos también le ayudan a elegir buenos planos y bonitos. La verdad es que sus películas son estéticamente muy bonitas, muy elegantes y el último plano de la peli, de hecho, cuando le dice que si quieres tomar una mala decisión, creo que es un plano largo de zoom y se está acercando el zoom y él pasa por delante de la cámara y ella está llegando al banco y se encuentra en el banco. Y no te creas, o sea, es muy elegante hacer planos también en los que no intervenga tanto la cámara, ¿no? Y no te posiciones tú tanto como director y hagas ver que estás ahí, que estás moviendo la cámara y que sabes moverla. Eso también tiene mucho mérito y dice mucho de ella. Pero fíjate, en 2 películas se ha puesto efectivamente, como dices, en la cumbre de la industria. Increíble. Sí. Increíble. No sé si será, obviamente no es conocida probablemente lo que es la gente que no es del palo o del ecosistema, pero dentro del mundo del cine creo que ya todos conocemos su nombre o su, Past Lives seguro. Así que nada. ¿No te parece que se parecen un poco las películas? Past Lives y Materialist. Oye, la temática o el subject matter, como dicen en inglés, como que siento que es el mismo, ¿no? Es el amor claro. y el amor, como, no sé, analizar el amor, destripar un poco el amor y tratar de entenderlo, me parece. Pero, bueno, siento que uno tiene esa forma más racional y más como directa de analizarlo, más obvia, más en la cara. Y la otra es como más para adentro, más espiritual. No sé, me parece que obviamente sí tiene mucho que ver, pero no siento que sean tan parecidas en la ejecución, quizás. No sé, ¿vos te parecen? No, en la ejecución...
O sea, cambian mucho los detalles, pero no deja de ser una mujer dividida entre dos amores, ¿no? Sí, es verdad. Triángulo amoroso, es verdad. Un triángulo amoroso y es una mujer que se siente dividida, que tiene Es verdad. parte de verdad en ambos romances, ¿no? En el caso Yo de sí Past Lives se termina decantando por el match perfecto y ahora en esta nueva se termina decantando por el ex imperfecto y claro. termina descartando al match perfecto. Si es yo como fuera el la partido de pareja vuelta, ¿no? Sí, de sí. Past Lives. Yo si fuera la pareja de Celine Song estaría un poco preocupado. No, está casada, está casada, vamos, lo que has dicho tú. Sí, 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 sí. efectivamente. Fue al City Hall y tal. Y quiero hablar un poco, ya podemos ir hablando más como de la temática, me parece que con mucho, y no nos queda la verdad que no nos queda tiempo casi, pero vamos a tratar de ir para adelante. Venga, vamos ¿Te a parece, cerrar. Freddy? Sí. Ir cerrando. Yo te quiero dar esta idea como primera idea que me sucede a mí, así yo también sé que tenés mucho para decir y a vos te gustó mucho. A mí me pasó en general con la película que la temática y todo lo que da para pensar y todo lo que es el subject matter y todo eso, me pareció muy bueno, muy interesante, muy bien transmitido todo eso. Pero la película en sí, la ejecución, la forma, la actuación, todo me pareció bien. Y punto. No me enloqueció, no dije, wow, qué locura todo. Me pasó que simplemente me gustó y punto. Y después la temática Vale. sí me dio para pensar y demás. Y como te decía antes, tuvimos que poner pausa varias veces para debatir lo que estábamos escuchando, lo que estábamos viendo con mi novia, porque era como que todo el tiempo daba mucho para pensar y me pasó mucho en la escena del restaurante, como te decía antes, la de Lucy y Harry, ese diálogo que es muy importante, que hablan de la relación, y ella le dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Vos estás perdiendo el tiempo conmigo? Yo soy una mujer que trabaja y punto. Y vos sos esto, la altura, el peso, el coso, la plata, el bla, 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 bla. Sos un unicornio. Ese es como uno de los donde se presenta más clara una de la temática, ¿no? De lo que se está hablando y lo que se está tratando en esta película. Y después la escena del casamiento es como, creo que es el diálogo que le sigue, o como que esos dos diálogos son un diálogo en sí, digamos. Primero es esa y después tenemos la otra, que es similar, pero al revés, con John y Lucy, y que también hablan de esto, y él le dice, no, pero yo soy, es al revés, digamos, vos sos esto y yo soy todo esto que no tengo, ¿no? Es como lo mismo, pero invertido, y ella le dice, sí, es verdad, no sos, es verdad, no funcionamos, no sirve, no funciona. Bueno, esas dos me parece que son muy importantes para entender de qué se trata la película también, y que hacen pensar mucho. Y creo que eso me encantó, pero como te digo, en general, la forma, la película en sí no me mató. Eso es lo que a vos sí te gustó, ¿no? Bastante más el guión o como la película en sí. Yo fui a verla sin expectativas. De hecho, ya te has dicho que yo no iba a ver esta película. Yo iba a ver otra. Y me metí. Y sabiendo quién era Celine Song, obviamente tenía ganas de verla. Pero quizás era una de esas películas que ya di por hecho que no iba a ver en el cine y que vería pues cuando apareciera en plataformas en mi casa. Entonces, fui sin expectativas. Por lo tanto, me daba igual encontrarme con una rom-com como encontrarme con una película como un drama. Y al final yo lo que vi es un personaje que tiene una serie de creencias al principio de la película y vi un guión que mostraba ese viaje de la protagonista que tiene unas creencias y la vida le lanza piedras a esas creencias y esas creencias se van rompiendo y ella sufre porque rompen y digamos va perdiendo ese status quo en el que estaba y va entrando en una nueva fase de su vida en la que es una nueva versión de ella misma abierta a ver la vida con otros ojos. Y a mí eso lo hemos hablado muchas veces, a ti son los guiones que también más te cierran, a mí también, no son los únicos, ya lo sabemos en el cine, y hay películas maravillosas y obras maestras de la historia del cine que no tienen esta estructura de guión pues de viaje del héroe o viaje emocional del protagonista, ¿no? Al estilo Pixar, tan marcado, tan claro. Pero no sé por qué son las que, si la temática encima me interesa y los personajes están bien, o perdón, los actores están bien, son las películas que más, no sé, emocionalmente me terminan provocando una catarsis, ¿no? Un movimiento, una emoción. Vamos al cine para sorprendernos, para emocionarnos, para conectar mucho con una película. Yo me olvidé de todo durante esas 2 horas y pico que dura la película. También es una película que puedes decir,
pues podrías haber quitado 15 o 20 minutos y no hubiera pasado nada. No lo sé, pero al final, si tú estás emocionalmente conectado con la película, como me pasó a mí, estás en un viaje en donde has bajado las defensas y estás en manos de la directora en este caso. A mí eso es lo que me atrajo. Luego también creo, si lo pienso después, que me ha gustado particularmente porque yo yo escribí una novela que ya sabes que escribí porque te Sí. regalé, es Cisne de Papel. Bueno, pues la protagonista también, como a mí me pasó, yo trabajaba en una empresa farmacéutica muy grande y decidí dar un paso, ¿no? Salir de ahí y dedicarme más de lleno al cine, que es lo que siempre me había apasionado, ¿no? Entonces, para mí ese dilema entre la carrera estable, económicamente brillante, para arriba, de estatus, ¿no? Que simbolizaba ese mundo, frente a la precariedad, la dificultad que supone vivir del cine, ese dilema yo lo he vivido en mis carnes y Claro. lo hemos vivido muchas personas. Sí. Y yo creo que es algo muy universal. Y Celine Song tiene yo creo, como otros directores, como quizás, bueno, muchos directores, iba a decir Spielberg, pero Spielberg es como el referente de todos, ¿no? Pero tiene esa capacidad de conectar en un punto muy universal de las personas. Bueno, en fin, eso. Parásitos también lo hace, hablaremos de Parásitos en el próximo episodio. El próximo episodio. Eso es, la mejor película del siglo XXI, según los expertos. Bueno, entonces, claro, ya te digo, esa parte de universalidad, de con quién nos quedamos, ¿no? Pero no solamente en el amor, en el terreno del amor, sino en todos los terrenos de la vida, ¿no? Elegir el camino próspero económicamente, ¿no? Materialista, que todos queremos, frente a que a veces no parece que hay un dilema, ¿no? No podría ser, joder, que la persona encima que se enamorara de Pedro Pascal, no podría encima ser Pedro Pascal un tío que le gustara. Pero es que a veces la vida es así de irónica y nos lanza estos dilemas, ¿no? Y nos hace tomar partido y decidirnos entre eso, lo que brilla, el estatus, lo que nos parece que nos garantiza un bienestar material que todos los seres humanos por naturaleza buscamos, frente a ese algo que no sabemos qué es, pero que está vivo y que no lo podemos negar y que es mucho más sincero porque precisamente no nos compra con lo material. Entonces, en ese sentido, es por lo que conecté tanto con el arco de la protagonista y con el argumento central de la película, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor, yo creo que lo que más me gusta de la película es eso, es ese camino, eso que le pasa a ella, porque además me siento muy identificado con ese personaje en el sentido de que yo también siento y que probablemente a muchos les pase, analizar lo racional dentro de las decisiones que uno toma. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿O por qué normalmente los hombres buscan, o las mujeres buscan un hombre? O sea, esas cosas me gusta mucho analizarlas, entenderlas, siempre las analicé mucho, pero al final del día es verdad que tenés el factor amor que es absolutamente va en otro camino, es irracional y sucede o no sucede. Y creo que también, siguiendo lo que vos decías, como que estabas medio analogando, ¿no? El tema de la decisión laboral, racional versus la irracional, como la decisión romántica, racional versus irracional. Nosotros, como decías, uno busca el bienestar económico, material, en el trabajo, pero también tiene la pasión y algunas personas toman la decisión de irse a full al bienestar material. Hay gente que trata de mantener un equilibrio y hay gente que se manda absolutamente por lo artístico y si tiene que pasar hambre un tiempo, lo hace. Y es lo mismo en el amor. Hay gente que toma la decisión de absolutamente volcarse por lo material. Existe. Hay gente que absolutamente no le importa y toma la decisión absoluta romántica y hay gente que busca un equilibrio y dice, bueno, está bien, mira, tengo esta persona que amo y quizás diría, bueno, iría con Pedro porque tampoco que tiene mala relación con Pedro, ¿no? Bueno, no sé, me parece que es interesante todo lo que nos hace pensar y... Eso, exacto. Sí. Y creo que, como decía, siguiendo con eso del cambio que hace ella, es que creo que es el tema, viste, que hablan muchas veces son solo matemáticas, es matemática simple, ese es como el otro de los lenguajes que hay internos, ¿no? Es matemática simple, es simple math. Y también dicen el amor es fácil, como bueno,
no sé por qué, ese del amor es fácil no la entendía del todo, pero también lo dice más 2 o 3 veces. Y bueno, es lo mismo que hablamos de lo financiero, ¿no? Como todo ese lenguaje que hay interno y tiene que ver con eso, que ¿es matemática o no es matemática? Y como que lo que le pasa a ella es que pasa en primero pensar que es matemática a entender que no es matemática. Exacto. Eso, y ella decide que en su caso no va a ser por la matemática y va a ser por el amor. Pero sí hay gente que obviamente toma la decisión y sucede mucho. Sí, por eso cuando le informan de que su cliente, Sophie, ha sido agredida por esa persona que ella ha juntado con ella, tiene ese primer punto de la película en el que se rompe. Lucy ahí se va al baño y se echa a llorar y tiene el primer... Esa es una de las piedras que decía, ¿no? Antes de... Le está lanzando la vida a las creencias de la protagonista. Entonces ese es uno de los primeros momentos en los que el mundo de Lucy se empieza a romper, porque efectivamente no empieza... la vida no le está respondiendo según su lógica, la lógica que ella, con la que mira el mundo, ¿no? Lo que tú dices, el simple math. No, son todo matemáticas. Tú te vas a enamorar de... O sea, tú tienes que estar con esta persona porque lo dice los tics, porque tú cobras más de 100.000, porque vienes de una familia así, porque vienes de una familia asá, y al final, tal. Y al final ella pasa del, oye, todo es un tema matemático, y puedo juntar a cualquier persona si... conociendo sus tics, ¿no? Sus boxes, las puedo juntar y sé que eso funcionará porque es eso, una ecuación, simples matemáticas. Pasa de eso a darse cuenta de, en su propio caso, en sus propias carnes, que no, tanto en la cliente como... porque no hay nada en ese tío que ha agredido a su clienta que lo viera ella venir. Es decir, si fuera matemática, si fuera tan fácil, ahí se da cuenta ella que no tiene en cuenta muchas cosas que no se ven de las personas. Eso lo que nos está diciendo la película es, hay mucho que no revelamos en Checkbox, que no son cosas objetivables como la altura o cuánto ganamos al año, ¿no? Y correcto, que son cosas que sí que terminan desnivelando mucho la balanza. Tanto que ella, que lo único que quiere se lo dice cuando baila con Pedro Pascal al principio de la película, ¿no? Que está en la boda del hermano, que los ha juntado Lucy, le dice, mi único objetivo es, o sea, mi non-negotiable con el hombre de mis sueños es que sea rico, asquerosamente rico, riquísimo. Sí. Y al final se está yendo con el actor, que comparte piso y sale de la habitación y pisa un condón usado. Quiero decir que es que exacto, con 38 años que tiene, sí, quiero decir que todos podríamos ver que dices, con 38 años estar así, ¿no? Es como, pues ahí está, ¿no? Y también te diré una cosa, si me dejas, que has dicho sobre el equilibrio. Yo creo que la película, obviamente, no agota el tema porque no se puede agotar el tema, ¿no? Algo tan complejo como el amor de por vida, el amor verdadero y esas cosas tan, a veces, graves que sublimes, de las que hablamos las personas, sí. Pero la película sí que plantea este dilema de si elegimos con la cabeza o con el corazón, ¿no? Y al final ella es como que pasa de, por simplificarlo mucho, ¿no? Pasa, claro, el viaje de la protagonista es, elijo con la cabeza, me pasa todo lo que me pasa en la película, acto 1, acto 2, acto 3, termino eligiendo con el corazón y rechazando elegir solamente con la cabeza. Hay muchas frases en la película, ya las hemos mencionado, que dice, oye, no, el matrimonio es un acuerdo comercial. Sí, es un acuerdo comercial, pero el amor tiene que estar dentro de ese acuerdo. Bueno, pues tirando de ese hilo, yo quiero llevar la película, que creo que es algo que la película favorece, que hablemos los espectadores de esto. Entonces, que favorezca el diálogo ya me parece un éxito de la película. Y creo que, aunque la película, ya digo, esto no le da tiempo a abordarlo porque no tiene por qué darle tiempo, porque no puede agotar el tema, pero sí que creo que se queda en una concepción muy romántica del amor. Está bien, porque la película es lo que es suficiente, porque ya suficiente hace con separándonos de ese materialismo al que nos está abocando la sociedad actual, las aplicaciones actuales, ¿no? Y lo que muchas veces sentimos las personas, que nos tenemos que juntar con alguien que nos dé ese confort material, ¿no? Y con el que haya, bueno, una mínima chispa, pero mira, si nos da confort material, ya me da igual, me conformo con lo que sea. Y la película te está diciendo, no te conformes. Aunque la otra persona tenga barco y tengas vacaciones en, no sé, en Nueva York, en Cincinnati, nada podrá con el amor verdadero, con la persona que te vuelve loco, con la persona que te hace levantarte por la mañana y hacer el desayuno porque la quieres y quieres que sea feliz. Mira, hay una frase de Cyrano de Bergerac que decía, el amor es la pasión por la dicha del otro.
El amor es la pasión por la dicha del otro. No es Sí. alguien que te complemente, no es tu media naranja ni chorradas por el estilo. El amor es algo que o sea, te juntas con una persona a la que tú quieres hacer feliz, no que ella te hace feliz a ti. No sé si me explico, no es esa concepción egoísta del amor. Entonces, la película está muy bien, pero es verdad que podríamos decir que al final termina en, elijo con el corazón. Yo querría añadir a eso, y creo que es para lo que da pie esta película, ¿no? Para hablar de esto, que en la vida no es un 100% de una cosa frente a un 0% de la otra, sino que viene a ser, yo creo, ¿no? Al menos conforme vas madurando, que tiene que haber un poco de las dos. Tiene que haber cabeza y corazón. Entonces, cuando das ese paso de casarte con una persona, ojalá que la mayor parte de esa decisión, de ese 100% de la decisión, pues ojalá que la mayor parte, el 80, el 90% sea corazón y un 20 cabeza. Pero siempre debe haber una combinación. Nunca puede ser un 100% corazón, como plantea la película, porque la película tiene que ser así, tiene que ser un poco extrema para que funcione y es una película, lo hemos hablado muchas veces, condensar un tema en 2 horas es complicado, tienes que a veces ser muy brocha gorda y muy sintético, ¿no? Y que menos es más, pero al final, luego en la vida real te das cuenta que, oye, yo no sé si el amor nos durará a todos de por vida o no, pero está claro que cuando tú tomas una decisión de casarte con una persona, parece que, en mi caso, creo que tiene más sentido el entenderlo como que debe haber las dos cosas. No solamente es una cuestión de corazón, porque cuando todos hemos tenido experiencias en el amor en la que solo hay corazón y luego no ha funcionado, y todos esos desequilibrios que te das cuenta años más tarde diciendo, Dios mío, no había cabeza en esa relación, no había... Pero cuando hay cabeza y hay corazón, entonces es cuando yo creo que puede haber el match perfecto, no sé. Claro. ¿Cómo lo ves? Es que también pienso que también haciendo la analogía con lo laboral que me gustó, si vos tomas una decisión absoluta del 100%, también termina afectando a eso que elegiste. Porque si vos, por ejemplo, elegís ir al laboral al 100% y no ir a tu pasión, por ejemplo, nosotros que somos personas que tenemos una pasión artística y un objetivo artístico que va más allá de lo laboral, si vos te volcás solamente a ganar dinero y a tener un bienestar material, terminás teniendo, quizás sos infeliz y terminás haciendo peor tu trabajo y termina afectando también a eso. Y si solamente vas a lo pasional y vas a lo artístico y no te enfocás en lo laboral, vas a terminar teniendo problemas económicos que también van a hacer que no puedas dedicarte al arte. Bueno, entonces, si vos tomás una decisión 100% con corazón, pero no tenés razón a la hora de tomar una pareja o una cosa así, probablemente termine pasando que esa falta de cabeza termina afectando lo que sentís también y viceversa. Entonces, creo que siempre en la vida, creo que la gran problemática de la vida es tener el equilibrio justo, saber cuál es el punto justo de equilibrio o de cocción para poder tomar una decisión correcta. Me parece que, y lo lindo es esto, ¿no? Que la película nos está haciendo pensar todo esto. Probablemente lo que están escuchando están también pensando, y uno piensa en su pareja, en las decisiones que toma uno, cuánto hay de cabeza, cuánto hay de corazón, y como que está buenísimo y es muy lindo, interesante, y como decías, hay gente que cortó por haber visto a la pareja, claro, habrá hecho pensar, se habrá dado cuenta que no había corazón o que no había cabeza y toma decisiones. Está bueno. Y quería mencionar una cosita más de otro lugar donde se nota mucho el cambio, que vos mencionabas de Lucy, de Dakota, en las entrevistas que hace con sus clientes, como en las primeras entrevistas le dicen, quiero esto, y ella es súper servicial, y dice, claro, obvio, sí, perfecto, lo entiendo. Y después del cambio, que es el que casualmente, bueno, no casualmente, en realidad, está justo en la mitad de la película, a nivel estructural. Sí, en la mitad de la película está, es el midpoint claro, que es la conversación con la jefa, donde se entera que tuvo el abuso Sophie. Después de eso, que vuelve a hacer entrevistas, le dicen algo y ella responde con un nivel de agresión o de violencia pasiva que claramente no está en la misma situación que antes y se nota muchísimo. Eso es. Y es otro lugar donde se nota claramente ese cambio que hubo en el personaje. Está irritada con su propio trabajo. Sí, de golpe es como que ya no es lo mismo y se nota ahí. Y es lo que ya no aguanta a los clientes, ¿no? Le dice, son como niños, no los aguanto. Sí, te dice, date unas vacaciones, volverás. A ti esto te encanta. Y dice, te encantan tus clientes, los adoras. Y dice, los odio. Mis clientes, los odio. Son como niños, dice. Sí.
Sí, y en un momento una le dice, yo soy como que soy perfecta, soy un 10, no sé cómo, no me acuerdo ahora que le dice ella. I'm a catch. Sí, soy como Mírame. un Sí, soy golazo, soy. soy un partidazo, que decimos en España. Sí, Sí, un sí. partidazo, claro. Y él dice, no sos un partidazo. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, entonces ahí se nota, y es lo que también creo que obviamente nos debería pasar, entre comillas, al espectador que quizás al principio te está explicando todo lo racional y dice, es verdad, tiene sentido. Y después cuando pasa eso, dice, no, es verdad, también es como que es el camino que te quiere llevar, ¿no? La película como decía, del cerebro al corazón. Así que creo, como decía, creo que eso es lo mejor que tiene y sucede gracias a ese arco de ella. Así que me parece que hicimos una muy buena reflexión, ¿no? Bueno, nos lo ha provocado la película y yo creo que, aunque queda mucho cine, si no la perciben como una comedia romántica con todo lo que eso implica, es decir, restando la importancia, igual hasta nos sorprende y tiene una nominación a Mejor Guión en los Oscar. Sí. Yo creo que tiene, ¿eh? Y bueno, aparte tiene eso que es como muy como de cine, más como de culto. Tiene esa... Para mí, Celine Song tiene eso, ¿no? Entonces también puede No, que... y en la industria es lo que dices, ya se ha ganado una reputación de cine de autor, pero accesible. Eso también en Hollywood lo valoran mucho. A24, sí. Y también quería decir algo que me quedó. Es una ahí, película que ha hecho 100 millones, ojo. O sea, no se puede ignorar, ojo, Los actores. Ha funcionado mucho mejor que Vidas Pasadas. Y Vidas Pasadas tenía ese componente del viaje del inmigrante también, de llegando a América. Y claro, tenía esa capa, ¿no?, de profundidad que también era muy importante, ¿no?, por todos los inmigrantes que tiene América y por cómo se ha construido el país. Pero claro, esta película también tiene una lectura sobre el amor moderno que también es muy pertinente, muy actual, muy específica. Igual también termina recibiendo esa relevancia, ¿no?, la película y el guión. Y es controversial admitir el hecho de que muchas personas buscan lo material también. Es controversial el tema, es controversial cuando uno se da cuenta que también uno un poco lo hace en algunas cosas. Claro, te ríes porque te reconoces. ¿Quién no nos gustaría? Claro que nos gusta. Claro, vamos. Y después, claro, y además cuando uno está soltero, también es más fácil hablar, no, yo quiero esto, quiero lo otro. Después cuando te enamoras, no pensás en todo eso, no te importa tanto. Entonces, te ves, yo me había reflejado en mi yo soltero, que quizás en esa situación pensás, también sos hipócrita, querés cosas que vos ni vos podés lograr, qué sé yo, no sé. Bueno, pero quería decir una cosa más, Freddy, antes de que cerremos, ya tenemos que ir cerrando, sé que estamos justo en el tiempo, pero hay gente que dijo, es muy obvio el final, es muy obvio quién va a elegir, y para mí es muy fácil decir eso una vez que termina, y decir, sí, yo sabía, pero está claro que había dos caminos claros, bueno, o tres, era o se quedaba con Harry, o se quedaba con John, o no se quedaba con ninguno. Exacto. Y, claro, final, no había muchas opciones. O sea, que si vos te lanzaste por que se iba a quedar con John porque es lo obvio, y pegaste, bueno, había 33% de probabilidad de que sea eso, o más, porque en realidad de que no se quede con ninguno era muy poco probable. Pongamos un 40% de probabilidad de que se quede con él, y porque la película iba a ir o a lo obvio o no. O sea, no había... Era eso, que era obvio que ella sentía más conexión con John y que el cliché es que se quede con el que no tiene plata porque es como que, mirá, ya no priorizó lo material, es lo obvio, pero podría haber sido tranquilamente que Celine hubiese querido hacer un final no obvio y hubiese elegido ir con Pedro Pascal. Entonces, en realidad, sí, era obvio, pero podría haber sido lo no obvio, no sé, me parece que se está como reduciendo a, bueno, sí, lo obvio porque quiso que sea lo obvio. A propósito fue lo obvio. Bueno, eso yo creo que ha recibido exacto, ha recibido muchas críticas así, negativas, poco, vamos a decir, maduras, sinceramente, porque si lo único que te importa de esta película es con quién termina, creo que estás desaprovechando lo mejor que tiene la película, que es el viaje de ella, insisto, y los personajes y los diálogos. Yo estaba perdido en la película. Y me daba igual, sinceramente, dónde acabara. Si acabara con uno o con otro, mientras me llevara a ese final y yo entendiera que ese final era el inevitable. Yo le compré este final, porque aun siendo el final feliz, el final Made in Hollywood, sigue siendo un final inevitable y funciona por eso. Sí. Y porque está bien llevado. Es congruente con la película, ¿no? Los pasos que da ella para llegar hasta él y él hasta llegar a ella son creíbles.
entiendes la película. Cuando cierra, todo se sostiene. Y hay películas que no se sostienen. Y te voy a decir una cosa. Aunque solo lo juzgaras por a ver con quién termina y si es previsible o imprevisible, bueno, si conoces a Celine Song, insisto, vuelvo a Vidas Pasadas. En Vidas Pasadas es imprevisible. O sea, en Vidas Pasadas termina con... No termina con el que parece que va a terminar. Exacto. Con el final feliz, con el novio de toda... O con el de toda la vida coreano. Termina con el... Y se termina derrumbando, ¿no? En lágrimas delante del nuevo novio que sabe perfectamente lo que estaba pasando. El triángulo ese de amor que se estaba formando y que era inevitable y que él no podía acceder a eso. Qué personajes, ¿eh? Sí, sí, sí. Está claro que esta tía es una dramaturga muy buena. Ha encontrado además un filón con el que se ha hecho muy prestigiosa en Hollywood. Hay que reconocerle ese talento. Como siempre, también habrá intercedido la suerte, pero oye, en 2 películas está en una situación increíble. Veremos qué hace la tercera, ¿no? Y veremos veremos cuando se canse de hablar del amor, porque a ver, quizás llega un momento que dice, bueno, listo, ¿qué más voy a hablar de...? Y ahí vamos a ver qué sucede. Así que bueno, llegamos al final, Freddy. Venga. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y están disfrutando de estas conversaciones. Queremos pedirles que la apoyen, que la compartan, que se suscriban o nos sigan donde sea que están en la plataforma que estén escuchando. Exacto. Y el próximo episodio es Parasite, la mejor película del siglo según... era New York Times, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Sí. Así que veremos a ver qué opinamos al respecto. Nos encantaría que, por cierto, la gente que nos haya visto y se haya quedado hasta el final, es decir, que sea de esta comunidad que nos gusta de verdad sacarle todo el juego a las películas, que nos escriban en los comentarios, oye, ¿ellos qué harían? ¿Elegir el match perfecto o al ex imperfecto? Sí, eso es interesante también, totalmente, que comenten, absolutamente. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Tiempos de Cine. Chao. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?